Bueno, desde ya queríamos saludar a Beatriz Sánchez, periodista y candidata presidencial en las últimas elecciones en Chile. Gracias por estar con nosotros en la pizarra en esto que llamamos bajar la guardia. Gracias y bienvenida. Qué buen nombre, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Un gusto de conversar. Muy bien, vamos a ver si lo intentamos, eso de que vayáis Sí, lentamente bajando la guardia. exacto. La idea es eso, unas 20 preguntas y unos 20 minutos, a ver si lo conseguimos. Así que arrancamos ya y como nos decía el gran Galeano, empezamos por lo importante entre las cosas no tan importantes, o sea, el fútbol. ¿A Beatriz Sánchez le gusta el fútbol? ¿Es hincha de algún equipo en particular en Chile? Sí, me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho por una cuestión familiar. Yo soy periodista y estoy casada con periodista deportivo. Entonces el fútbol entró a mi vida, bueno, desde antes. Mi papá también era muy futbolero, pero entró muy de lleno, ¿no? Lo acompañé a él a ver a sus equipos de fútbol, a lo que le gustaba. Y después, y yo tengo 3 hijos. Y los 3 son súper futboleros. Entonces en mi casa se vive, se respira, se come, se conversa de fútbol. Y a mí me satura un poquito de repente, porque es mucho, pero sí, me gusta el fútbol y tengo mi equipo acá en Chile. ¿Cuál es, si se puede saber? Sí, claro, la Universidad de Chile. Uy, a eso le llaman Azulita de chunchos, corazón. le llaman. Sí, sí, exactamente, la U. Soy muy futbolero y me encanta y por eso no, esa es de las pocas cosas que sabía sobre el fútbol chileno más allá de su selección. Muy bien, Chunchos. ¿Por qué le muy llaman bien, chunchos? entraste bien. Me estás bajando la guardia con ese comentario. Bueno, Sabes que no tengo muy clara la alusión. Hay varias versiones. Mi hijo me han dado por lo menos 3, yo creo. Así que no la tengo, pero está muy asociado. Le dicen los chunchos. Así que en mi casa, tú comprenderás, hay hartos chunchitos coleccionables por todos lados y muchas camisetas azules en la historia de la U. está bien, está perfecto. Me lo anoto también esto. Mira, en Chile creo que, como bien dices, no solo a ti, sino creo que a mucho a gente le gusta el fútbol. Y es una pregunta, ¿crees que la presidencia de Piñera en Colo-Colo influyó precisamente para que luego fuera presidente electo? ¿Tuvo algo que ver? A ver, yo diría que no. Yo diría que no. Y te voy a explicar. Creo que Chile es futbolero, pero no de estadio. A diferencia de lo que uno puede ver en otros países donde hay una comunicación mucho mayor, que parte del fin de semana y el panorama es ir al estadio. Yo cuando chica, por circunstancias familiares, me tocó vivir en Inglaterra y allá se vive una tradición futbolera. La gente que le gusta un equipo de fútbol, parte de su fin de semana, de su rutina del fin de semana es ir al estadio, por ejemplo. Acá en Chile, los equipos que llevan harta gente al fútbol son 2 o 3, entre ellos Colo-Colo, que es el club más popular. Entonces, pero no hay una raíz futbolera de barrio, identitaria localmente. Poco pasa eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que es más importante en el caso de Piñera, es que él entró a Colo-Colo por un negocio, también porque le servía como algo público, ¿no? Pero todos sabemos que él es en realidad de la Universidad Católica. No me Él digas siempre que fue era de hincha de otro la... equipo diferente al que estuvo Pero siendo presidente. claro, exactamente, él siempre fue cruzado, como le dicen a los de la Universidad Católica, porque son los de la camiseta blanca con la franja azul. Y eso siempre se supo en su biografía, que él era de la Católica, y que entró a Colo-Colo, y obviamente andaba con la camiseta de Colo-Colo, y decía que era su club y todo, pero todos sabíamos que tenía otro origen. Entonces nunca se identificó tanto con el Club Popular. Claro, y De hecho, había eso no le dio. cierta... No le dio, no. Por ahí diría yo que no fue. Bueno, es interesante eso. Mira, un buen hallazgo. De hecho, hicimos investigación sobre Piñera hace un par de semanas y bueno, descubrimos ¿Ya? de todo, pero no sabíamos esta transfugismo futbolero. Se nos pasó este gran detalle. Vayamos Lo dices bien, a tu infancia, Beatriz, y de chica, de pequeña, ¿ya? ¿practicaste deporte? ¿O ya de pequeña querías ser periodista? Mira, siempre quise ser periodista y uno va madurando con esta pega madura con una. Así que estás en una forma evolutiva ahora que Sí. entraste a la radio. Pero siempre quise ser periodista, me gustó mucho la comunicación, quizás porque yo me crié en dictadura, yo nací en el año 70, entonces todos mis recuerdos de infancia son haber vivido en un país en dictadura y una adolescencia en dictadura, entonces creo que el fenómeno de las comunicaciones, antes de toda la tecnología, era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Pero deporte no, yo lo que siempre he hecho es bailar. Ah, ¿y qué tipo de baile? Y no lo digo,
bailo bueno, bailé con más chica, era un baile más bien moderno, de danza moderna, y después bailé flamenco, y bailo flamenco hace muchos años. Uy, mira, yo siendo andaluz, siendo de Cádiz, te estoy llamando desde Cádiz, te puedes imaginar lo que significa para mí eso. Y ahora me salgo del guión, casi tiro el papel al suelo. Y bailo bien. O sea, yo, mira, te lo voy a poner como un ejemplo. Cuando llegó el momento de decidir qué carrera universitaria quería estudiar, porque claro, todo iba para allá, estaba entre periodismo o licenciatura en danza. Qué dos mundos tan distintos. No lo sé, yo creo que el periodismo tiene mucho también de puesta en escena, en muchos sentidos, Ah, no, no de las cosas, no, pero por ejemplo, yo que siempre he hecho periodismo de radio, creo que tiene mucha, tú para contar una historia, para hacer un relato, para construir un relato de las cosas que pasan, donde hay contextos, declaraciones, en fin, y seducir con la voz, que es lo que uno hace a través de la radio, bueno, tiene mucho de teatralidad también. Entonces creo que son puestas en escena distintas nomás. eso es también, en eso sí, sí coincido. ¿Cómo fue crecer en un medio así con papás tan académicos, tan universitarios? ¿Era como había un mayor miedo Mm. a no dar la talla? A ver, mi familia era en general bien exigente. Nosotros somos dos hermanas y eran bien exigentes con las notas, con el rendimiento escolar. Entonces, y claro, cuando tienes padres que son académicos, los dos son académicos, mi mamá y mi papá son académicos universitarios, como que la vida te lleva en una sola dirección. Es difícil ponerse en la situación de, no sé, salir a viajar por el mundo, no sé qué quiero ser, era más bien, bueno, tú tienes un horizonte, vas a estudiar una carrera universitaria, la que sea, pero ahí. Y sí, en ese sentido sí, pero también fue una infancia, diría yo, bien protegida en muchos sentidos. Creo que había mucho temor en mi familia a propósito de lo que pasaba en Chile, de que yo no me metiera mucho en política. Creo que se discutía poco de política en la casa como una manera más protectora, creo yo. Y me acuerdo de una infancia que trató de ser como bien apatotada, decimos en Chile, que ¿Qué es como de significa salir eso? mucho con mis padres, salir mucho los cuatro, o sea, mis Ah. padres, mi hermana y yo, ir para distintos lados, o sea, tratar de tener la infancia lo más feliz posible en un país que yo me acuerdo en blanco y negro, quizás. En ese mismo sentido, según leía de tu biografía, te fuiste de hecho a Inglaterra acompañando alguna gira en términos de estudios de tus papás. ¿Te marcó mucho ese periodo o lo recuerdas así como algo más de infancia? No, yo creo que fue muy marcador, porque mira, con la tecnología, de repente uno empieza como a olvidar cómo era la vida cuando yo tengo 47 años, entonces la vida sin internet y bajo una dictadura con un control comunicacional férreo, viviendo al fin del mundo o al principio del mundo, como queramos verlo, digamos, donde está Chile, es efectivamente estar en un aislamiento total. Entonces, imagínate, yo estudiando, yo no soy además de Santiago, yo soy de Viña del Mar, que es una ciudad que queda cerca de Santiago, que es costera, turística. Entonces, lo que pasaba en regiones en Chile era muy distinto a lo que pasaba en la capital. Eso hay que tenerlo como, es como para situarte, por ese contexto. Entonces, de una vida muy tranquila, todo muy reservado, todo muy controlado, voy a los 10 y 11 años a vivir en Inglaterra, si bien no a Londres, sino a una ciudad pequeñita en Inglaterra. Voy a una escuela pública de allá católica, donde habían todos mis compañeros y compañeras eran irlandeses. Me hago muy amigos, tengo muchas amigas que me dice que me invitaban a sus casas, entonces llego a un ambiente súper distinto. Esto estoy hablando a principios de los 80, donde los punks estaban en la calle con sus pelos de colores, con cadenas, con una Nada respuesta que ver muy con tu entorno y anarquista. contexto. Exacto, con compañeros y compañeras de curso que, como eran irlandeses, odiaban a la reina y lo hacían presente. Entonces era con un ambiente muy en ebullición de opiniones, y yo venía de un ambiente absolutamente controlado. Entonces, si bien uno tiene 10, 11 años, una niña, creo que eso me hizo abrir la cabeza a otras cosas y me marcó profundamente en todo lo que vino después. Me imagino, Beatriz, que también en ese, no sé, esos hechos, hitos que nos marcan a todo, también leía que te quedaste embarazada muy joven, a los 19 años. ¿Cómo viviste eso ya estudiando periodismo? Sí, también es un momento bien, de esos momentos duros que uno tiene en la vida, ¿no? Que los recuerda hacia atrás. A ver, yo desde Viña del Mar quise estudiar periodismo. En ese momento todavía no había esta explosión de universidades privadas en Chile, entonces en toda la región de Valparaíso, que era donde yo vivía, no había escuelas de periodismo, habían poquitas, habían como cuatro en todo el país.
Entonces fui a estudiar en la Universidad de Concepción, que es una universidad que queda al sur, a unos 700 kilómetros de Santiago aproximadamente, que es una de las grandes universidades de Chile. Fui allá y, bueno, ahí conocí a quien es todavía mi compañero, y yo quedé embarazada muy chica. A los 18 años tuve mi hijo a los 19. Ujú. Incluso en ese momento, y ahí yo me convertí en activista por el aborto, intenté un aborto, porque tú te imaginas en un ambiente, todavía estábamos saliendo de dictadura, eso fue el año 89, estábamos saliendo de la dictadura, entonces todavía todo era muy conservador, muy de no conversar las cosas públicamente. ¿Para qué decir el aborto en todos los casos en Chile estuvo prohibido hasta el año pasado, y yo enfrenté todo un proceso muy delicado, muy de como bomba atómica en mi vida, con mis compañeros y compañeras de curso, en fin, y finalmente eso te marca para adelante muchas cosas. A mí me hizo activista, por ejemplo, ¿Eso fue a lo mí que me hizo te feminista provocó más también, feminista, más activista? Sí, absolutamente, absolutamente, porque yo era una niña, tenía 18 años, era una adolescente, me veo con esta carga, en el momento en que yo decido que quiero hacerme un aborto, me pongo inmediatamente fuera de la ley, empiezo a hablar así, despacito, porque era como que alguien nos iba a escuchar, y tú te das cuenta inmediatamente que las mujeres enfrentamos cosas que los hombres nunca van a enfrentar, y te das cierto. cuenta que somos ciudadanos de segunda o tercera categoría, y de ahí para adelante. Entonces, ahí, en ese momento, por cosas que me pasaron, yo me hice feminista y me hice activista también. Claro, y además, como bien decías, en el contexto de dictadura, que no debe ni mucho menos ser fácil, y luego seguiste estudiando periodismo, y ahí una de las preguntas que a algunos amigos que tengo periodistas y que tuvieron esa estudio en época de dictadura y que luego siguieron en época de democracia, ¿piensas que hoy Mm. en día los medios de comunicación en Chile aún conservan modos de operar, de hacer periodismo parecido al de la época de la dictadura? A ver, yo diría que en muchos sentidos sí. Chile hoy día tiene, yo creo que, no creo, es la última medición que hizo el Colegio de Periodistas Chileno. Hoy día somos el país que tiene los medios más concentrados de América Latina, más concentrados en varias formas, en la propiedad, que están directamente relacionados con los grandes grupos económicos, son los dueños de los medios de comunicación más grandes y que más se ven en Chile. Están todos en Santiago, entonces básicamente no son noticias nacionales, son noticias de Santiago y concentrados vertical y horizontalmente. Por ejemplo, alguien tiene un canal de televisión abierto y tiene además una cadena de radios, o tiene un diario y tiene cadena de radios. Entonces, los medios en Chile están muy concentrados y tienen una sola mirada política. De hecho, la gente que no conoce a Chile y viene por primera vez se impresiona de ver que no hay ningún medio de comunicación grande que tenga una mirada siquiera un poquito de centro izquierda o un poquito Claro. disidente al statu quo, a más bien una derecha empresarial como la tienen todos los medios de comunicación. Entonces, si bien hoy día podríamos, a ver, difícilmente encontramos estos montajes descarados que había en época de dictadura, todavía los diarios, los grandes canales de televisión son absolutamente serviles al poder. Si en algún momento fueron serviles al dictador, hoy día son serviles a los grupos económicos, absolutamente. Recuerdo un documental que vi hermoso, lo vi viviendo en Quito, era el diario de Agustín, una de las bellezas, Ah, sí, muy bien trabajado sobre el mercurio, si no recuerdo mal. a propósito del mercurio. Y recordemos el rol que jugó el mercurio no solamente para el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, sino para ir blanqueando y con montaje incluido, blanqueando a la dictadura. Sí, no dejar pasar la página, recordarla para lo que es necesario, porque la memoria es clave para seguir construyendo el futuro. En tu época, en tu larguísima trayectoria de periodista haciendo entrevistas, ¿hay alguna que te fuera así como la mayor complejidad, esa que se te mete en el zapato, esa piedrita que no te va, que no sabes por dónde ir? ¿Te recuerdas en algo especial? A ver, tengo recuerdos, si quieres, de la peor entrevista que hice y de la mejor, que yo creo que, es que sí, y que tiene que ver con momentos bien precisos. Lo que pasa es que, y esto también como para las personas que escuchan, yo pasé literalmente del micrófono de una radio, de un programa político que hacía, a una candidatura presidencial. No hubo nada entre medio, digamos. Entonces, es un caso bien extraño de pasar desde la práctica en medios de comunicación. Yo siempre trabajé en medios, fui conductora de programas los últimos 15 años, principalmente en radio, también trabajé en televisión, y pasé ahí directamente a una candidatura. Entonces, mucho de lo que soy como política o del reconocimiento que hizo la gente de mío como política tiene que ver con el rol
político también que jugaba dentro de los medios de comunicación, porque yo hacía entrevistas políticas, hacía programas políticos y fui del puñado de periodistas en Chile, que no son muchas ni muchos, donde también nosotros hablábamos desde una ubicación política. Yo nunca pretendí, ni jugué, ni creo en esto de la neutralidad o de la objetividad, digamos, que no existe, sino que yo siempre fui clara en decir, miren, esto es lo que yo creo, desde aquí yo hablo, desde aquí pregunto, desde aquí opino, que me parece que es más transparente Es para la pega que infinitamente uno hace. más honesto, ¿no? En la comunicación. Absolutamente, creo que es vital. Yo como periodista política siempre dije por quién votaba, por ejemplo, algo que en Chile es como así, nunca visto, nadie hace presente, sobre todo si es un comunicador o una comunicadora más o menos conocido, dice por quién vota. Yo siempre dije por quién votaba porque me parecía que era lo más honesto. Entonces, ¿Y eso te cuando te digo que ocasionaba, Beatriz, me- dificultad a la hora de hacer las entrevistas? ¿El entrevistado sentía que tenías una posición determinada, concreta, y eso incomodaba a veces el ambiente, el clima de una entrevista? sí, claro, absolutamente. O sea, ¿por qué? Porque habitualmente se ha jugado en Chile durante mucho tiempo esta cosa un poco aséptica de los medios de comunicación, que en realidad nunca fue nunca es aséptica, ¿no? Pero es como jugar un rol de, mira, yo nunca voy a decir por quién voto, no, es que esto tiene que ser siempre neutral y demos 10 minutos para un lado, 10 minutos para el otro, si tenemos una mesa redonda tiene que haber representación de cada uno de los partidos políticos, que uno podría entender una cierta lógica de tener un consenso más público, pero si tú me dices que lo público son solamente los partidos políticos, yo te digo no. Entonces creo que había una confusión respecto a eso, ¿no? Entonces sí, efectivamente, muchas veces eso tuvo un rol, generaba una tensión en las entrevistas, pero a mí me parecía que era interesante eso, o sea, bienvenida la tensión, si es que hay tensión a propósito de lo que conversamos. Sí, a veces estamos como un poco condenados a querer siempre que no haya confrontación, lo cual a veces la política o la vida Ah, prácticamente es eso, ¿no? sí. No, yo te confrontaba harto, digamos, o sea, como en mis entrevistas era como, porque yo además daba mi opinión sobre la mesa, digamos, entonces eso tenía un estilo de entrevistar que era distinto. Y también, bueno, por eso uno después termina haciendo otras cosas, ¿no? Justamente Pero que se fue, no, en ese sentido, Beatriz, bueno, recuerdo que en la época en la que estamos todos pendientes de lo que pasaba en Chile en el 2017, si Beatriz Sánchez iba o no iba de candidata presidencial, habías dicho en un momento, recuerdo hasta por Twitter, que no era muy difícil, me sí, imagino, ¿no? Una periodista, como bien sí, dices, alejada de ese mundo que a veces, pues bueno, uno le tiene tanto respeto o incluso miedo, ¿no? Por lo que implica. ¿Quién, sí, quién y cómo y por qué te convenciste de dar ese salto casi en paracaídas, triple salto mortal, con sí. todo? Sí, yo digo, saltar a la piscina vacía, digamos, saltar a la piscina sin agua. A ver, yo creo que fue una mezcla de cosas y fue un proceso que a mí me costó mucho asumir. Mira, no sé si hay alguien, ya, yo creo que sí, hay gente que nace, nosotros decimos con la banda puesta, que es como el símbolo del presidencial en Chile, ¿no? Hay gente que siempre busca esto. A mí nunca se me había ocurrido ni pasado por la cabeza, si bien yo entendía que como periodista hacía política, pero no política partidista, porque en ese momento no estaba dentro de un conglomerado activamente, pero que hacía política porque en el fondo la política nos pertenece, ¿no? No está, la política no es solamente el partido político, es el manejo del poder, bueno, en fin. Entonces, yo siempre me sentí como parte de la política, haciendo mi trabajo, y estaba muy contenta ahí. Y de a poco me empezaron a decir, oye, tú sabes que tu nombre circula y tu nombre. Y yo siempre dije, mira, yo estoy tan feliz donde estoy, lo paso tan bien, me gusta tanto lo que hago, también siento que aporto a Chile, a la discusión, a lo que sea, que yo siempre me fui alejando de esa posibilidad. Y me preguntan si quiero ser candidata presidencial, y yo en ese momento no era lo que yo quería ni lo que estaba buscando, estaba feliz en mi trabajo, y dije, no, porque efectivamente no lo había considerado ni lo estaba pensando. Es más, y yo creo que nos pasa a todas las mujeres también, que siempre sentimos que no tenemos la capacidad suficiente para enfrentar algo. No, yo no me la puedo, no puedo hacer esto, no soy capaz, no tengo ni la inteligencia, ni la capacidad, Y era básicamente lo que me pasaba a mí, entonces me distancié de la idea. Y claro, cuando un medio publica que yo lo estaba pensando, yo, por eso lo aclaro por Twitter, dice, no lo estoy pensando, no tengo ninguna intención, y después me fui de vacaciones, en fin. Y para entender un poquito el contexto, el Frente Amplio nace, yo creo que no se entiende el Frente Amplio si no vemos las movilizaciones del 2011, las grandes movilizaciones estudiantiles que generaron un sistema neoliberal capitalista absoluto que se vive en Chile. Por ejemplo, que la gente ya hablara de educación gratuita como una posibilidad. Bueno, varios de esos líderes estudiantiles que hoy día son parlamentarios y parlamentarias son base del Frente Amplio.
dos de esas figuras muy importantes fueron a conversar conmigo, un tiempo después de esa primera conversación que sostuve con otras personas. Y ahí me dijeron, me dieron un sentido de urgencia y me dijeron que ellos creían que yo podía ser candidata presidencial. Y por supuesto mi primera respuesta fue, no, ¿cómo se les ocurre? Entonces ellos siguieron una estrategia muy inteligente y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Piénsalo. Y los dos venían muy preparados a decirme por qué creían que yo podía ser candidata presidencial. Y lo que me pasó a mí es que lo único que tenía en la cabeza era un bichito permanente que me decía, bueno, siempre vas a esperar que otras personas tomen las decisiones y hagan las cosas y tú te quedas en tu metro cuadrado fácil, feliz y no arriesgas nada nunca. Entonces con esa idea hablé con mucha gente que yo conozco y que yo confío, periodistas, amigos, analistas, amigos y amigas, mis mejores amigos, en fin, yo los junté un día a cenar en mi casa y les conté esto, pensando que todos me iban a decir, pero estás loca, ¿cómo se te ocurre? No lo hagas, en fin. Y la verdad es que toda la gente, algunos muy amigos y otros que yo los conocía, les tengo mucho respeto porque los encuentro muy buenos analistas, a todos les pareció que era algo bien lógico y obvio. Me pareció a la gente antes que a mí, en realidad. Y Y ahí, eso te bueno, convenció. eso me fue convenciendo y finalmente les dije que bueno, porque, y un poco por eso, bueno, uno se la juega o no se la juega en la vida por lo que cree. Y Sí. finalmente me la jugué. Y bueno, los resultados fueron más que interesantes. Ahora te preguntaré algo de eso, pero precisamente en el periodo más electoral, ¿sentías que había mucho de ¿Mm? teatro en esa política extraña? ¿En qué sentido? Sí, bueno, como En la política misma. claro, más en lo que Ah, sería las campañas electorales, donde todo el mundo exacerba un ah, poco sus sí, posiciones, donde todo el mundo un poco utiliza como demasiado performance, ¿no? ¿Cómo lo veías? ¿Lo veías sí, extraño? Porque no es solo la política, sino es un periodo muy particular de la política, ¿no? El periodo electoral. sí. Yo creo que ahí teníamos varias ventajas y yo siempre lo vi de esa manera, porque a ver, en Chile hay una especie como de club de la política o club de políticos y son básicamente hombres blancos de corbata y en oficina. Entonces, y la gente desde hace un tiempo ya en Chile, la gente que vota, porque quiero reiterar eso, en Chile la mitad, como es voto voluntario, pero la mitad de la gente que puede votar no vota. Entonces, de la gente que vota hace ya un tiempo que había gente que estaba buscando otras cosas y que votaba por otras alternativas, no por la derecha, que encabeza hoy día Sebastián Piñera, que está en el gobierno, que es la Alianza Chile Vamos, se llama ahora el conglomerado, ni tampoco la que fue la Concertación, que en ese momento, el año pasado, estaba en el gobierno Michelle Bachelet. Entonces, había ya mucha gente que estaba buscando otras cosas, que quería otras posiciones. Y la ventaja que teníamos nosotros, primero era que yo no hablaba en político, que me parece que eso es muy bueno para la política. O sea, dejar de hablar como repitiendo ciertas fórmulas, ciertas frases hechas, ciertos lugares comunes, que yo le digo hablar en politiquez, digamos, sino que yo hablaba como la periodista que soy. A mí siempre me ha interesado, lo practicaba como periodista, el lenguaje sencillo. No hay que sobrecomplejizar las cosas. Lo que estamos aquí, o cuando tú discutes una ley, hay una forma sencilla de explicarla y nosotros tendemos a enrevesar todo y hacerlo más complejo. Entonces, creo que al no venir de la política tradicional, el discurso suena absolutamente distinto de entrada. Creo que tenía la ventaja también de aparecer como novedoso, ¿no? Lo nuevo siempre tiene una atracción, le digo como mis compañeros periodistas y compañeras periodistas de diario me decían, oye, menos mal entraste a la carrera, todo como un aire fresco, y eso se siente, se mueven las piezas, algo se provocó, y eso también yo creo que nos jugaba a nuestro favor. En esa Lo que misma nos jugaba en línea, contra, Beatriz, perdona, en esa misma dime, línea, justamente uno de los temas que uno debate permanentemente es si la autenticidad tiene una cierta rentabilidad electoral. Es decir, si a la gente le gusta que el candidato sea auténtico o es todo lo contrario. Prefieren que el candidato a veces, pues no sé, sobreactúe, mienta, o coloque parezca como... candidato. O incluso, exacto, se disfrace casi como si fuera Sí, carnaval, claro, pero de un candidato. ¿Cómo lo vivías sí. eso en esa misma línea de lo que planteabas? Mira, para nosotros era un interrogante porque yo siempre pensé, a ver, una de las cosas que yo planteé y que fueron todos muy respetuosos, yo siempre tuve la última palabra en la candidatura, en el comando, en la gente que trabajó conmigo para la campaña, pero además yo siempre dije, mira, yo no voy a ser, yo ya tenía una cierta imagen pública por ser periodista, entonces yo dije, yo no voy a cambiar esta imagen. Y la verdad es que mi imagen no es tan presidencial como clásica presidencial.
¿En qué sentido? En que, bueno, yo soy una mujer que usa el pelo corto, y lo digo de verdad, o sea, como que no cumplo el patrón clásico de la mujer en Chile. Uso el pelo corto, hablo fuerte, soy muy directa para decir las cosas y me visto con mi ropa siempre, incluso cuando trabajé en la tele. Y yo no iba a cambiar eso. Entonces, mi impronta, y para nosotros, para mí también siempre fue una duda, si mi imagen pública era la de una presidenta o de una presidenciable, que habitualmente usan terno, traje dos piezas. La verdad que a las mujeres nos pasa que casi tenemos que vestirnos de hombre para asumir que tenemos poder de decisión, ¿no? Y yo no soy así, y no lo iba a hacer tampoco. Y para todos y todas fue una duda en el comando si es que esa impronta poco presidencial nos iba a costar algo. Y la verdad es que no sabemos. Por los resultados pensamos que no, pero a lo mejor los mismos resultados marcan, yo en definitiva soy tercera, ¿no? Pero siempre fue un tema, pero para mí era muy importante, que si yo era candidata presidencial iba a ser la misma persona que habían visto en la radio, alegar por las mismas cosas, plantear las mismas preguntas, pero ahora como candidata presidencial, que no podía cambiar ni mi forma física o qué sé yo, como tú te ves, la imagen, ni tampoco la forma en que yo siempre hablé, ni la manera en que yo enfrento los discursos, que siempre desde las preguntas, ¿no? Que eso no lo podía cambiar. Y al final Y sí, creo al final finalmente sumó, que, porque no es poco ser una tercera fuerza que puso casi en jaque, sí, ¿no? claro, sí, sí, nos imaginamos que sí. No, al final tú no sabes todo el paquete de qué es lo que funciona y qué no. Pero creo que ver algo distinto, pero no solamente eso, sino algo que fuera coherente permanentemente o intentar ser lo más coherente posible, creo que también fue una ganancia. Bueno, me imagino que has pensado, no sé, alguna vez si Chile está preparada para un cambio progresista, ¿no? Bueno, nos hemos preguntado muchas veces, nos hemos preguntado ¿Y muchas veces el cuáles año son pasado. de algunas de las respuestas que me imagino que te habrán venido a la cabeza durante y antes también y ahora, ¿no? Y también ahora, y también después, ¿no? A ver, siempre nos planteamos, y como nosotros lo que planteamos era un programa de cambio bien radical, pero bien radical para Chile, que era alcanzar más o menos lo que pasa y que se da por sentado en otros países, o sea, diciendo, para Chile esto es radical, pero ojo, que para afuera Simplemente ya es tener algo un estado ganado, del bienestar, ¿no? exactamente, o sea, tener derechos mínimos y que nos trataran a todos y a todas como sujetos o sujetas de derecho, que eso no pasa en Chile. Entonces, creo que nosotros siempre lo planteamos de la manera, creo yo, más responsable posible, que si bien lo que mostrábamos era el cambio que nos gustaría hacer, siempre fuimos muy precisos en decir que Chile es difícil de cambiar. Nosotros tenemos una constitución que cierra, tiene al país cerrado casi como con candado. Es un trabajo de joyería que se hizo en dictadura para mantener un sistema que es el sistema neoliberal, que fue la principal preocupación de la dictadura en los últimos 10 años, digamos. Entonces, desmantelar eso que no ha sido desmantelado es muy difícil. Entonces, lo que nosotros planteábamos siempre es, queremos este Chile de cambios, pero el cambio no es inmediato, va a tener procesos, y lo que buscamos ahora inmediatamente es que Chile empiece a girar hacia esos cambios, que son cambios mínimos para otros países, pero máximos para Chile. Y esa era más o menos la forma, y que yo también creo es la forma de avanzar. No creo que en Chile podamos hacer cambios tan bruscos o tan rápidos, pero lo que sí tú puedes hacer es ir asentando los proyectos para que ese cambio se vaya produciendo. Sí, no hay varitas mágicas y me imagino que todo se va construyendo en el camino y sembrando y los resultados en cualquier proceso, ¿no? Electoral y político no suelen ser de virajes de un día a otro, más allá de que luego la película hollywoodiense lo trate como tal, ¿no? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que igual, mirando lo que ha pasado en América Latina, y estoy remontándome hace ya 15 años, en fin, sí, fuimos testigos y de cerca de procesos políticos que hicieron cambios que yo diría fueron bastante rápido para lo que estamos acostumbrados en Chile, a liderazgos muy fuertes que lograron romper ciertas cadenas clásicas de América Latina, de esta cosa patronal que tenemos en América Latina. Entonces, yo creo que teníamos ejemplos afuera de que efectivamente hubo cambios que fueron más acelerados. Yo en Chile lo veo distinto porque creo que hay un sentido común hoy día que está muy instalado en el sistema neoliberal. O sea, caló muy hondo en los chilenos. Hoy día vivimos neoliberal
no económicamente, sino políticamente, socialmente, culturalmente también. Sí, pero Entonces, fíjate, Beatriz, que en hacer ese sentido común otro... es complejo. El ¿Mm? caso presente es lo de López Obrador en México, después de una larga Sí, trayectoria, casi cuando le arrebataron en el 2006 las elecciones, o el propio, bueno, sí, ha salido victorioso y asume el 1 de diciembre, pero el propio Gustavo Petro, que a pesar de haberse quedado segundo, también viene construyendo el caso de Verónica Mendoza en Perú y pareciera que en Chile, sí. no, también viene un proceso de ese tipo en un momento de gran restauración conservadora en la región. Sí, sí, claro, y eso nos da ánimo, digamos, lo estamos mirando. Y de hecho creo que, o sea, cómo lo miro yo, y sobre todo en Chile, creo que, y me gustaría pensarlo así, el gobierno de Sebastián Piñera viene a cerrar un cierto ciclo de ciertos tipos de gobierno. Para mí se abre un interrogante grande de lo que viene después, ¿no? Porque Brasil marca un rumbo cuando los países se tensionan por distintas cosas, y yo creo que hoy día la actualidad de Chile es un país que está muy tensionado por cosas distintas. Entonces, y para eso hay respuestas que son bien distintas también unas de otras, pero que tienen una raíz común. Y yo lo pongo de esta manera, como ejemplo. Creo que el surgimiento de nosotros como Frente Amplio de manera tan abrupta y tan rápida es porque en Chile se estaba esperando algo distinto a lo que había, algo que ilusionara, y nosotros logramos como despertar ciertas esperanzas. Pero yo me pregunto si nosotros hubiésemos estado en una elección presidencial, que fue el 2017, después, por ejemplo, de la elección de Bolsonaro en Brasil, yo no sé si esas esperanzas, ese ideario se hubiese ido hacia otra fuerza política. Sí, no hay No duda sé si me que... explico, Sí, 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 no hay porque duda nosotros somos una que respuesta a lo mismo, ¿no? el efecto Bolsonaro, Beatriz, tendremos que analizar todas y todos, ¿no? Lo que pasará en la región después de esto. Yo siempre, al final, miro también el efecto López Obrador porque será interesante en un país neoliberalizado y tan cerca del vecino mayor que al final haya elegido la opción de López Obrador, que justamente es las antípodas de Bolsonaro. Sí, claro, y lo miramos con alta atención, entendiendo más que Chile, y siempre lo destaco, nosotros en Chile tenemos una mentalidad muy isleña, ¿ah? Nos consideramos siempre, y nos han metido un poquito eso en la cabeza, que estamos fuera de América Latina. Miramos poco lo que pasa en América Latina, miramos más lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Es cierto eso, uno desde afuera también tiene esa sensación de incluso la política chilena Sí, siempre ha claro, ido como un bipartidismo más parecido, de hecho, al español. Yo siempre lo he comentado en círculos más pequeños porque tenemos historias políticas un poco más parecidas, ¿no? Por la dictadura y por todo lo que muy, implicó. muy parecida. De hecho, si tú miras todo lo que pasó con nosotros como Frente Amplio en el proceso de las elecciones, en fin, es muy parecido a lo que pasó con Podemos en España, muy parecido a la forma, la erupción, lo que decían las encuestas, lo que nos pasó, o sea, hay vasos comunicantes. Bueno, uno va leyendo, yo leí el año pasado, desde antes, siguiendo a Podemos, y encontraba tantos sentidos comunes entre esa erupción a la erupción nuestra, digamos que en definitiva cambiamos el mapa político que tenía Chile en todos los años post dictadura. De hecho, me hacía recordar cuando decías lo del pelo corto, que a Pablo Iglesias, que lo tuvimos también en la pizarra, precisamente le pregunté por su pelo largo y me decía que eso era innegociable. Bueno, lo mío también. Estamos ahí, Pero mira, están mira que, firmadas las actas de que no se van a cambiar el look. pero qué curioso que menciones eso, porque curioso además como para la imaginería de lo que significan movimientos que son nuevos, o que son distintos, o que hablan desde otro lugar. Que un hombre tenga una coleta, como le dicen ustedes al moño, le decimos Sí. nosotros, o el pelo largo, como en el caso de Pablo Iglesias, y en el caso mío, que tenga el pelo corto, digamos, que para mí es una declaración política como feminista. Entonces me parece que es una buena imagen, ¿no?, de Sí, lo que me ha somos. venido, he tenido así como un flashback demasiado rápido en ese instante que me reía mucho con él, porque yo también tengo el pelo largo y con barba y nos reíamos los dos. Bueno, alguna curiosidad respecto al tema de medios. Me imagino más radio que tele, pero te lo quiero preguntar. ¿Cuál es así el medio en el que te sientes más tú, que te divierte más, tanto para consumir como para actuar como protagonista? La radio, Siempre la radio, ¿no? 100%. Mira, me pasaba una anécdota. Yo siempre trabajé en radio, ¿ah? Desde que me titulé, siempre trabajé en radio, hice de todo en la radio, desde reportera volante de la tarde hasta llegar a conducir programa. Entonces sé toda la pega interna, me gusta mucho la radio, me seduce mucho. Y cuando llegué yo llegué mucho más tarde a la tele, ya pasado los 40, lo que era un caso bien extraño, porque habitualmente se espera que las mujeres sean como muy jóvenes para entrar a la tele, ¿no?
llegué a hacer un programa de noticias que marcó harto en ese momento, que era un programa con mucha opinión, además, opinión dura, y en fin, todavía me recuerdan el programa, que fue una experiencia muy bonita. Y yo siempre que daba entrevistas, en fin, yo hablaba siempre que yo era mujer de radio, mujer de radio. Y un día el director del canal me dice, Vea, ¿hasta cuándo vas a decir que eres mujer de radio si hace ya 4 años que trabajas también en la tele? O sea, que no salías de Me tu tiró la lugar. oreja, digamos. No, no, siempre me he sentido mujer de radio y siempre me voy a sentir mujer de radio. Bueno, me alegra mucho escuchar esto, sobre todo hablando en radio, y bueno, nosotros compartimos aquí también ese amor a la radio, al micrófono, y en un lado y de otro. ¿Y lees diario en papel todavía o ya no? Sí, todavía leo diario en papel porque, a ver, como yo te decía, mi compañero trabaja en el día, trabaja en el Mercurio, en deporte, imagínate. Trabaja en el deporte, a nosotros nos llega el diario todos los días a la casa, entonces estoy muy acostumbrada a hojearlo. El resto todo lo veo en la web, pero en Chile, a diferencia de otros países, ha costado que retroceda el papel. Hay todavía una costumbre grande de mirar los diarios en papel. Hemos Y ido más lento que otros países. sí, me imagino que sí, porque en la mayoría de los países empieza a perderse ese hábito y Sí. costumbre. En términos de redes sociales, ¿las usas tú, las utilizas tú o te la llevan? No, las hago yo. Solamente en época de campaña hubo, claro, porque era imposible que las pudiera llevar sola, hubo un grupo grande dedicado a las redes. Yo la verdad es que no participé de tantas redes sociales. Como periodista, abrí Twitter muy rápido, llegó a Chile el 2009 y yo a mitad del 2009 ya tenía Twitter y me pareció que era una herramienta fantástica en la radio que, como la radio no tiene rating, tienes encuestas, por lo menos en Chile se mide con encuestas cuatrimestrales, Sí, en casi todos los el países, tener cierto. un feedback, el tener un feedback, tener una retroalimentación inmediata de lo que yo estaba diciendo, a mí me hizo estallar la cabeza, encontré que era una cosa fantástica. Entonces, fui muy tuitera, hoy día yo creo que menos, y tengo mi Twitter desde el 2009, y después en la campaña, yo nunca tuve Facebook, nunca entré en Facebook, nunca lo entendí, no me gustó, no, entonces no tuve Facebook. En la campaña evidentemente se abrió uno y ahora yo recuperé la fanpage y voy poniendo mis actividades, en el Twitter también, y ahora abrí Instagram hace muy poquito, también había uno de campaña, pero ese era el de campaña, abrí uno mío, y también y he estado muy fascinada, entendiendo como una clave que es mucho más de la juventud, digamos, o sea, y he aprendido mucho con mis hijos que me han enseñado a ocupar Instagram y cómo uno puede ir entregando ideas con una imagen, con una frase, en fin, ha sido bien interesante el proceso. La otra comunicación que es imparable. Ya sí que vamos terminando. Ahora te lanzo una palabra, un juego poco ingenioso, pero sí, ahora no pienses mucho si es posible, aunque es difícil. Te lanzo una palabra y tú me lanzas otra o lo que quieras. Tu esposo, tu compañero, Pablo Aravena. Pucha, el amor de la vida. Frente Amplio, A ver, luminoso y desafiante. Sebastián Piñera, Uy, eh, oscuro, Bolsonaro, peligro. Bachelet, Eh, yo le tengo cariño. el Papa Francisco, Lejano, Pinochet, terror. Leonel Messi, ¡Wow, gol! y por último, Beatriz 2022. ¿Te suena? Uy, estoy en proceso de pensarlo también. No, medito este año perdón que esto se alargue, pero es que es necesario. Yo necesitaba este año para varias cosas. Una de ellas es ir sacando lecciones de la candidatura. Cuando uno está metido en una campaña, y para mí fue la primera vez, la verdad es que uno solamente reacciona o aprende después de la campaña. Entender qué es lo que pasó, qué recepción hubo, por qué, en fin. Y eso ha sido para mí un aprendizaje todo este año. Y para mí no es lógico que uno esté en una campaña para siempre. O sea, yo me acuerdo que fui ex candidata y yo quería ser ex candidata 2 días después y después ya no ser más como el rótulo de candidata, ex candidata, ¿no? Porque yo soy de proceso, me gusta que los procesos se vayan cerrando. Entonces, medito este año para pensar dónde creo que sirvo más o soy más feliz haciendo mi trabajo político.
y Bueno, en eso estoy. en 6 meses volveremos a llamarte, a preguntarte y cerraremos con un Beatriz 2022. Gracias de verdad, Beatriz, por estar con nosotros en Radio La No, a Pizarra. ti, Esperamos que hayas un estado a gusto, gusto y que hayas bajado un poquitito la guardia. mucho. Sí, yo creo que le bajé harto, ¿eh? Bueno, estuvo bien. Harto le Lo explicaremos pasé a muy bien. nuestros oyentes latinoamericanos que harto Es es como verdad, mucho, ¿no? es mucho. Y no te dije al tiro, que es No, un no, clásico chileno que quiere decir de inmediato. tenemos un segmento, Beatriz, que se llama En el espejo y jugamos mucho con estas palabras que en un país se dice de una manera u otra, así que vamos a utilizar varias de las que has lanzado hoy aquí en la pizarra. Y que no me he dado ni cuenta. Ya, Dale. muy bien, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte, Beatriz. También, chao, Chao, chao. chao.